A veces para entender el futuro tienes que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Así es. Hoy vamos a analizar un texto que hace justamente eso. Es un capítulo denso, fascinante, que a primera vista parece ser solo las últimas palabras de un padre a su hijo. Pero es mucho más que eso. Mucho más. Es una profecía que salta a través de milenios y conecta el antiguo Egipto con lo que el texto llama los últimos días. Estamos hablando del capítulo 3 de 2 Nefi en el libro de Mormón. Y el desafío de hoy, es desmenuzar esta profecía, ver qué hay en cada capa y entender cómo teje una red que conecta a 3 figuras cruciales, y todas se llaman José. Claro, y es clave entender que este capítulo no aparece de la nada. No está aislado. Para nada. Es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Funciona, digamos, como un puente diseñado a propósito para conectar la historia del libro de Mormón Directamente con la Biblia. Directamente con el libro del Génesis. No se presenta como algo nuevo, sino como la continuación de una saga, una que quedó pendiente, uniendo convenios antiguos con una restauración moderna. Bueno, empecemos a desentrañar esto. A ver. Lo primero que me llama la atención y que como que rompe el molde es que el profeta Lehi, al hablarle a su hijo José, no empieza hablando de sí mismo. No, ni del futuro inmediato. Se va directo al Antiguo Testamento, a una figura casi legendaria, José de Egipto, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos. Ese mismo. Mi pregunta es, ¿por qué empezar ahí? O sea, ¿qué busca establecer con esa conexión tan antigua? Es una jugada narrativa y sobre todo teológica muy, muy potente. Ah, sí. Sí, porque al empezar con José de Egipto, el texto está haciendo una declaración de intenciones. Lehi no está diciendo, vamos a empezar algo nuevo. Claro. Somos la continuación legítima de una de las promesas más antiguas y sagradas. Ancla su linaje, su misión, en la autoridad de los patriarcas bíblicos. Ok, le da un fundamento histórico. Exacto. Según Lehi, este José de la antigüedad no solo vio que sus descendientes sobrevivirían, sino que profetizó que una rama específica de ellos, un linaje escogido, tendría un papel protagónico en una gran obra futura. Es una forma de darle a su pequeño grupo en el desierto un sentido de propósito cósmico. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y ahí es donde entra la conexión personal, ¿no? Lehi mira a su hijo menor, José, y le dice, esa profecía de hace más de 1000 años es sobre ti. Tú eres de ese linaje. Imagínate. Es que me parece una carga de responsabilidad inmensa para un joven. Mencionas la palabra promesa, y en este contexto se usa mucho el término convenio. Para que estemos todos en la misma página, ¿a qué se refiere exactamente? No es un simple contrato, ¿verdad? Para nada. Y esa es una distinción clave. Un contrato es un acuerdo, digamos, comercial. Pero un convenio, en este sentido bíblico, es un pacto sagrado. Una relación de lealtad. Más como un lazo familiar. Justo. Piensa en ello más como un lazo familiar que como un documento legal. Es una promesa de doble vía. Dios promete bendiciones, guía, protección, y el pueblo se compromete a la obediencia, a la fidelidad. Entendido. Entonces lo que Lehi le está diciendo a su hijo es, ese antiguo pacto familiar que Dios hizo con nuestro tatarabuelo José, sigue vigente, y tú eres un heredero directo. O sea que no solo heredas las promesas, sino también las responsabilidades que vienen con ellas. Entiendo. Entonces, este legado no es solo una idea abstracta de pertenencia. La profecía dice que va a tomar una forma muy concreta. Un libro. Ajá, y aquí la cosa se pone aún más específica. Y fascinante. No se trata de un solo libro, sino de 2 que se juntan. ¿Qué significa eso de los escritos de Judá y los de José? ¿Por qué esa distinción? Aquí hay que, como dices, desempolvar un poco la historia del antiguo Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió. En 2. Sí, 10 tribus formaron el reino del norte. Su tribu principal era la de Efraín, hijo de José. El reino del sur, lo formaron principalmente las tribus de Judá y Benjamín. Y de Judá es de donde viene la Biblia, ¿cierto? Exactamente. La tribu de Judá es de donde viene el linaje real de David. Y, crucialmente, los escribas que preservaron y nos legaron los textos que hoy conocemos como la Biblia. Por eso la Biblia es, en esencia, el escrito de Judá. ¿Y qué pasó con las otras tribus? Se convirtieron en las tribus perdidas de Israel.
Y el libro de Mormón se presenta a sí mismo como el registro de una rama de esas tribus perdidas, específicamente del linaje de José. Entonces es como encontrar el diario perdido de un hermano que se fue de casa hace muchísimo tiempo. Es una analogía perfecta. No invalida el diario del hermano que se quedó, que sería la Biblia, sino que más bien completa la historia familiar desde otra perspectiva. Exacto. Y el texto es muy claro sobre el propósito de esta reunión de registros. No es solo para tener más páginas que leer. El objetivo es teológico y estratégico. ¿En qué sentido? Dice que juntos podrán confundir las falsas doctrinas y establecer la paz. La idea es como tener dos testigos en un juicio. La declaración de un solo testigo, bueno, puede ser cuestionada, malinterpretada. O incluso ignorada. Claro. Pero cuando un segundo testigo que ha estado separado del primero por siglos aparece y cuenta la misma historia central, bueno, el caso se vuelve exponencialmente más fuerte. Se argumenta que juntos, estos libros ofrecen una imagen más clara, más robusta, de la naturaleza de Dios y de su plan. Comprendo la lógica, la de los dos testigos. Crea un argumento teológico más fuerte a través de la corroboración. Pero una profecía sobre libros está incompleta, sin un protagonista, ¿no? Sin la persona que los una. Y parece que Lehi se adelanta a esa misma pregunta. Porque de repente, la profecía pasa de hablar de tribus y textos antiguos a describir a una persona, con un nivel de detalle que, la verdad, es casi increíble. Sí, el ente de la profecía pasa de un plano general a un primerísimo plano. Se vuelve asombrosamente específico. Describe a un profeta de los últimos días llamado José, y para que no quede ninguna duda, añade que el nombre de su padre también sería José. ¿Sí? Ahora, viéndolo desde una perspectiva un poco más crítica, uno podría pensar, bueno, esto suena demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Cómo se defiende el texto de la acusación de que es una profecía escrita después de los hechos para que encaje como un guante con la figura histórica de José Smith? Esa es la pregunta fundamental que se le hace al texto y es una pregunta justa. Desde una perspectiva de fe, la respuesta no está en pruebas externas, sino en la lógica interna del propio capítulo. A ver. No se presenta como una coincidencia afortunada. Se presenta como la culminación de un patrón deliberado, un eco divino. El nombre José deja de ser un simple nombre para convertirse en un título, en un manto, que representa una misión específica. Interesante. Y no es solo un patrón de nombres, es un patrón de función. Un patrón de función. ¿A qué te refieres con eso? Piénsalo así. El primer José, el de Egipto, es un salvador, temporal. ¿Sí? ¿De la hambruna? Exacto. Salva a su familia y a toda una nación de la hambruna física, del hambre de pan. Su sabiduría, su conexión con Dios, le permite interpretar sueños y prepararse para una catástrofe. Ok. Bueno, la profecía establece que este último José, el de los últimos días, será un instrumento para salvar a la gente de una hambruna espiritual, de la que habla el profeta bíblico Amós. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ah, claro. El paralelismo es intencional, es central para el argumento del libro. Uno salva el cuerpo, el otro está llamado a salvar el alma, a través del conocimiento restaurado. Esa conexión es muy potente. Un nombre que se convierte en un arquetipo a través de la historia. Exacto. Y me detengo un segundo a pensar en el joven José, el hijo de Lehi. Es el hermano pequeño, probablemente a la sombra de sus hermanos mayores, que eran más problemáticos, y está escuchando a su padre moribundo decirle que una profecía de siglos sobre un futuro salvador espiritual se va a cumplir a través de sus descendientes. Y que además, este llevará su mismo nombre. La presión, el asombro debieron ser enormes. Absolutamente. No es solo una lección de teología abstracta, es una bendición patriarcal con un peso existencial inmenso. Y eso nos lleva al propósito final de todo esto, al porqué de esta maquinaria profética. No se trata solo de sacar un libro a la luz o de un profeta con un nombre específico. La misión es mucho más grande. La reunión de la casa de Israel. Exacto. La reunión de la casa de Israel. Otro término clave que escuchamos a menudo, la casa de Israel. Cuando el texto habla de reunirla, ¿a qué se refiere exactamente? No es un llamado literal a que todo el mundo se mude a un lugar físico en Medio Oriente, ¿o sí? No. Es principalmente una reunión espiritual. En este contexto,
Israel se refiere simbólicamente a todos aquellos que aceptan ese convenio con Dios del que hablamos antes. ¿Independientemente de su linaje de sangre? Correcto. Reunirlos significa traerlos de vuelta al redil, al conocimiento de ese pacto y a la comunidad de creyentes. Por eso el texto compara a este futuro profeta con Moisés, otra figura monumental. Claro, el libertador. Moisés liberó a los hijos de Israel de la esclavitud física en Egipto. La misión de este profeta, según se describe aquí, es ayudar a liberar a las personas de la esclavitud espiritual, de la confusión doctrinal, de la ignorancia sobre su relación con Dios. Entonces tenemos a Moisés, a José de Egipto, al futuro José. Es un elenco de figuras proféticas muy potentes. El capítulo construye un caso muy sólido sobre la importancia de este profeta de los últimos días. Sí, lo hace. Pero justo al final parece hacer un último giro, como para asegurarse de que el lector no se enfoque demasiado en los mensajeros. Exacto. Y es el punto culminante y quizás el más importante de todo el capítulo. ¿Cuál es? Después de edificar la figura de este evidente futuro, de decir que Dios lo haría fuerte en extremo, el texto añade una salvedad crucial. Cita a Dios diciendo que este profeta no haría mi obra. Y luego aclara, el poder para llevar a cabo esa obra no vendría de sí mismo, Sino de uno grande. sino de uno grande, a quien identifica sin ninguna ambigüedad como el Mesías. Es una declaración de jerarquía muy, muy clara. Entiendo. Los profetas son instrumentos, herramientas poderosas y esenciales, sí, pero la mano que los empuña, la fuerza motriz, el arquitecto del plan, es Cristo. En otras palabras, la restauración que el texto describe no es la obra de José Smith, No, sino la obra de Cristo a través de José Smith. Todo el mérito, toda la gloria se redirige a la fuente original de poder. precisamente. Se asegura de que el foco final no esté en el restaurador, sino en el ser que se está restaurando. Presenta todo el evento no como una innovación del siglo XIX, sino como el cumplimiento de un plan divino establecido desde el principio, con Cristo como la piedra angular tanto en la antigüedad como en la era moderna, No hay una ruptura. sino una continuación y un cumplimiento. Bien, hagamos un recuento rápido para cerrar las ideas. Partimos de una profecía en el antiguo Egipto, dada a José el patriarca, Ajá, también llamado José. correcto. La profecía habla de la unión futura de dos libros, identificados como la Biblia y el Libro de Mormón, que actuarían como dos testigos para fortalecer la fe, clarificar la doctrina. Ujú. Y todo esto culmina con la llegada de un tercer José, un profeta encargado de orquestar esta reunión de textos y de personas, todo como parte de un plan mayor para reunir a Israel. Y lo que realmente queda al final es esta idea de un plan expansivo y coherente. Este capítulo argumenta en contra de la noción de que la historia religiosa es una serie de eventos aislados o de revelaciones desconectadas. Claro, En cambio, presenta una narrativa unificada, donde las promesas hechas a los patriarcas hace miles de años encuentran su cumplimiento en la era moderna, todo bajo una misma dirección divina. Lehi no solo está bendiciendo a su hijo, lo está situando a él y a su posteridad dentro de una misión profética que abarca toda la historia humana. y esto nos deja con una idea para reflexionar. Muchas narrativas religiosas y personales se enorgullecen de ser un nuevo comienzo, ¿no? Una ruptura radical con el pasado para empezar algo fresco. Sí, este texto propone exactamente lo contrario. Así que la pregunta es, ¿qué cambia nuestra forma de ver la fe, o incluso nuestra propia vida, cuando el objetivo no es empezar de cero, sino encontrar y reconectar cuidadosamente los hilos perdidos de una historia mucho, mucho más antigua que nosotros?